este vídeo vamos a aprender a crear componentes definidos por nosotros mismos a partir de otros componentes y en este caso componentes que no van a tener movimiento. Veremos en vídeos posteriores cómo crear más tipos de componentes para nuestras escenas. Para ello vamos a ir al editor y en el editor de escenas lo vamos a arrancar y veremos que nos aparece en la parte superior, en la barra de herramientas, un apartado que hace referencia a los UDC o componentes definidos por el usuario. Es decir, que cuando nosotros tengamos nuestro componente ya creado, nosotros lo podremos utilizar dentro de la escena. Aquí hay dos componentes creados. En concreto, entre este vídeo y el siguiente aprenderemos a crear el componente de un cuadro, ¿vale?, de tarea, de modo que ese cuadro, una vez creado, ya no va a poder ser accesible por parte del usuario a nivel de componentes, es decir, no va a poder seleccionar los pulsadores ni nada, y lo que sí que va a poder hacer es decir que todas sus entradas digitales, el pulsador de marcha, el pulsador de paro, el pulsador de reset, el de emergencia y los selectores van a poder ser seleccionados con distintas entradas al PLC, así como sus salidas y sus entradas analógicas, como puede ser el potenciómetro, y sus salidas analógicas, como pueden ser los displays. De forma que una vez que ya está creado y hemos asignado las distintas entradas y salidas a lo que podría corresponder luego un PLC, cuando le demos al play, nosotros veremos que cuando le demos a la luz verde se encenderá la luz verde del cuadro, cuando le demos a la luz roja se encenderá la luz roja, lo mismo con la luz amarilla, y cuando activemos los pulsadores vemos que nos está dando la señal aquí en marcha, vemos que nos la está dando en paro para quitar el pulsador, o sea, sería normalmente cerrado, el de reset, la emergencia y el selector. Lo mismo que ocurre con las entradas analógicas, nosotros podremos poner aquí, por ejemplo, el valor 12.5 y cuando le demos a establecer se verá en el display. Y cuando nosotros pongamos, por ejemplo, el valor menos 45, pues también se verá en el display. Lo mismo con las analógicas de entrada, si nosotros actuamos sobre el potenciómetro, pues veremos que ese potenciómetro va a ir cambiando el valor de las analógicas de entrada. Es decir, este componente que alguien ya lo ha hecho, y es lo que vamos a aprender a hacer, ya tiene unos elementos definidos y no se pueden tocar, más que podemos interactuar con ese bloque diciendo qué entradas y qué salidas queremos utilizar. Por ejemplo, si este cuadro una vez creado no quisiéramos utilizar el potenciómetro, pues en las analógicas de entrada pondríamos aquí un -1 y no lo utilizaríamos. Si de los displays no queremos utilizar ningún display, pues pondríamos -1 y así este componente simplemente se nos quedaría para nuestras escenas a modo de pulsante. La idea es no tener que estar creando un montón de cuadros en los que hay pequeñas modificaciones para nuestras distintas escenas, sino tener un cuadro en común. Esa sería la idea del primer componente que vamos a definir a nivel estático, ¿vale? Para ello, para hacer esto, para empezar a hacerlo, lo que tenemos que hacer sería arrancar y crear un nuevo componente definido por el usuario, de forma que nos va a abrir aquí un navegador y sobre ese navegador vamos a ir echando los elementos y nombrándolos que queremos que tenga el componente que vamos a crear. En concreto, nosotros nos vamos a apoyar ya en cosas que ha creado o que están creadas en Machine Simulator. Por ejemplo, el pie del cuadro ya lo tendríamos y lo vamos a denominar pie. También vamos a echar, porque ya lo tenemos en botones e interruptores, vamos a echar nuestro armario eléctrico. Vamos a ir modificando los componentes a medida que los vamos a ir echando y a medida de lo que nos interese. ¿Vale? En este caso nos va a interesar dejar el armario con el pie, de forma que ahora todos los elementos que va a albergar el armario estén sobre esta puerta delantera.
Este armario y el pie lo que vamos a hacer es anidarlo, es decir, que el pie dependa del armario para que cuando movamos se mueva todo. Esto ya lo sabemos. Y ahora lo que vamos a ir echando son los distintos elementos. Vamos a echar un botón de los que ya tenemos definidos, lo vamos a dejar sobre la puerta delantera. Una vez que lo tengamos definido sobre la puerta delantera, lo que vamos a hacer es poner a este botón o configurarlo como botón de marcha, y lo llamaremos BTN marcha. También vamos a decir que va a ser un botón de color verde en el que la etiqueta va a poner marcha, porque queremos que venga la etiqueta marcha, y esa etiqueta la vamos a poner completa, de forma que nosotros veremos sobre ese botón guardo el texto marcha y lo dejaremos configurado así. A este botón luego habrá que añadirle unos controles, que en esta primera parte del vídeo simplemente vamos a añadir los botones y vamos a hacer que ese botón pertenezca al armario. Y ahora lo que vamos a hacer es duplicar. Vamos a duplicar ese botón 3 veces, de modo que vamos a hacer el botón correspondiente al paro. La etiqueta la cambiaremos a paro y el color se lo cambiaremos a... también diremos que es un contacto normalmente cerrado, lo que vamos a tener. Y el botón de reset va a ser amarillo, lo vamos a denominar reset en la etiqueta y aquí simplemente le vamos a denominar botón reset. No vamos a borrar nada y una vez que tengamos ya definidos estos 3 botones y más o menos distanciados y separados al nivel que queramos, vamos a echar también un botón de emergencia. Ese botón de emergencias lo vamos a poner en la parte central de la puerta. Y a la vez que echamos el botón de emergencia, lo vamos a denominar emergencia. También vamos a poner una etiqueta por si quisiéramos poner una etiqueta de emergencia, aunque ya se ve claramente el tipo de botón que es. Y también vamos a decir que es normalmente cerrado y conmutado. Eso significa que vamos a tener que dar 2 veces, una para activarlo y otra para desactivarlo. Mientras que en estos botones que tenemos aquí directamente no lo tenemos más que sin conmutar, que lo que significa básicamente es que es un pulsado. Vamos a echar también un selector. Ese selector que vamos a poner en la puerta, simplemente que nos va a permitir en nuestras escenas, por ejemplo, tener 2 modos de funcionamiento, a modo de que si está en una posición sea marcha y si está en otra posición sea paro. Para que se haga un poquitín más grande lo vamos a poner escalado a 1.75, así guardará un poco más la proporción con el resto de elementos que va a albergar el cuadro. Y este selector lo vamos a también anidar dentro del componente estático que no hemos llamado y vamos a llamar, no le habíamos cambiado el nombre, así que este selector nos va a permitir configurarlo en 2 o 3 posiciones, lo vamos a dejar en 2, no, lo vamos a dejar en 2 posiciones. Y por último vamos a sacar unos displays para poder ver información en el cuadro si nos interesa de forma analógica. Estos displays, como salen también un poco pequeños, lo que vamos a hacer es también escalarlos, en este caso a 3, porque vienen en 2 y no se ven muy grandes. Y este display, que lo vamos a denominar display 1 en la descripción y en la etiqueta, lo vamos a anidar y lo vamos a duplicar, de forma que vamos a hacer un display 2 y vamos a hacer un display 2 para automáticamente mandarlo a la parte de la derecha. Una vez que ya tenemos estos 2 displays, ahora lo que nos tocaría es sacar el potenciómetro, y el potenciómetro que vamos a sacar
básicamente, que es igual que el selector. Vamos a poner en medio de los dos displays. Primero vamos a mandar contra la puerta y luego ya lo vamos a meter entre los dos displays. Decir que el entorno no es que sea como para tirar cohetes a la hora de hacer la edición, pero más o menos nos podemos ir apañando, desplazando en sus distintos ejes, los distintos elementos y ir posicionándolos con relativa facilidad. El potenciómetro, vamos a poner aquí potenciómetro, podemos definir los valores que va a tener. Por defecto, potenciómetro, por defecto está entre 0 y 10, pero podríamos definir entre 0 y 100, si queremos poner aquí el valor máximo. ¿Vale? Si queremos tener un valor por defecto, por ejemplo, pongo 10 y el valor por defecto queremos que sea 5, lo podemos poner así el potenciómetro arranca teniendo un valor inicial. ¿Vale? Esto lo podemos definir, podemos poner entre menos 10 y 10 y que empiece en 0. En cualquier caso, nosotros vamos a empezar así. Con el potenciómetro en valor 5 y lo vamos a definir de esta forma. Ahora lo voy a anidar. En el siguiente vídeo, voy a cortar este vídeo para no hacerlo más largo, vamos a hacer la animación y el establecimiento de valores que es necesario hacer en los componentes cuando los creamos, porque esto por sí solo, así, aunque creamos que hemos echado los botones y los displays y los selectores, no hace nada, ¿vale? Es decir, a nivel de componente, primero le vamos a tener que nombrar y nosotros lo vamos a llamar cuadro tarea. ¿Vale? Yo lo voy a llamar cuadro tarea 1 porque ya tengo un cuadro tarea. Y ese cuadro tarea 1 vemos que tiene para poder editar a nivel de bloque entradas y salidas digitales en analógicas. Luego a estas entradas y salidas, en función de los componentes que tengamos, les tenemos que establecer un comportamiento, que eso lo haremos en el siguiente vídeo. Ahora en este vídeo, para terminar, lo que vamos a hacer es definir las entradas analógicas que va a tener para el autómata el cuadro. Entonces para nosotros entradas van a ser los 3 pulsadores, los 2 selectores 5 más la emergencia 6 digitales, es decir, vamos a tener que hacer aquí 6 entradas y vamos a ir definiendo las distintas entradas en qué consisten. Vamos a hacer una que se llame botón marcha, otra que se llame paro, una que se llame reset, otra que se llame emergencia, otra que se llame selector posición 1. Esto es importante porque luego es como lo vamos a ver a la hora de cablear en la escena. Selector posición 2 y no nos haría falta más, o sea, he contado una de más, serían 3 y 2, 5 y una 6, no tenemos más entradas, con lo cual esta la borramos. De salidas analógicas, perdón, digitales, vamos a tener 3, vamos a tener las luces, ¿vale? Vamos a llamarlo luz marcha, vamos a tener en el cuadro, si queremos indicar con un piloto del comportamiento que va a tener. Vamos a tener otra que vamos a llamar luz paro y otra que vamos a llamar luz reset o luz amarilla, que sería la luz correspondiente a este piloto. Luego a nivel analógico vamos a tener una entrada analógica para el autómata que va a ser el potenciómetro, que la vamos a llamar en mayúsculas poten. Estos nombres luego va a ser importante tenerlos en cuenta. En el siguiente vídeo tendremos que hacer referencia a estos nombres. Y de salidas analógicas vamos a tener los 2 displays. Vamos a llamar display 1, display 1 y display 2, o display izquierda o derecha, lo que queramos llamar. En cualquier caso es necesario definir las entradas y salidas digitales y analógicas que vamos a tener en este componente, que luego va a ser un componente que va a ser un bloque único, que no vamos a poder hacer nada más que decir que queremos utilizar de él. Y para no hacer más largo este vídeo, lo cortamos aquí
y en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es terminar.